Hola amigos, hoy les vamos a hablar de 10 dictadores malvados o mejor dicho cometieron asesinatos durante la historia, aunque ya todo el mundo los conoce. Nosotros hemos hecho una recopilación de ellos, aunque se quedaron muchos en el tintero, pero nuestro amigo Jorge lo explica mucho mejor, con él le dejamos. Los dictadores más crueles de la historia. Los dictadores más crueles de la historia. Existe una famosa frase que versa: el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. A través de los años, muchos gobernantes han demostrado la validez de esta idea. Regímenes como el de Adolf Hitler o Francisco Franco se han basado en el miedo y la crueldad para someter a la ciudadanía. Estos son algunos de los dictadores más crueles de la historia. Videla. Anastasio Somoza nació arropado por la dinastía Somoza, que dominó tiránicamente Nicaragua durante 42 años. Hijo de Anastasio Somoza García y hermano de Luis Somoza de Baile. Tácito. Se formó en la Academia La Salle de Long Island, Nueva York, en donde se instruyó en la vida castrense. Luego del asesinato de su padre, Luis Somoza tomó las riendas del gobierno y designó a Anastasio como jefe de la Guardia Nacional, para después otorgarle el liderazgo de la nación en un ambiente de descontento y efervescencia social. Durante su gestión se suscitó una guerra civil que dejó más de 30.000 muertos y un país en ruinas. Somoza se exilió de Nicaragua en 1978 y fue asesinado por izquierdistas argentinos 2 años después, cuando se disponía a iniciar una tranquila vida civil en Paraguay. Mussolini. Francisco Franco fue un devoto militar de derecha que vivió en la España de izquierda. Su desmotivación terminó cuando lo nombraron jefe de personal en el ejército. La cada vez más frágil situación socioeconómica del país lo orilló a comandar el movimiento rebelde. En 1939 logró dominar todas las regiones del país. Con el deseo de devolverle la gloria económica a España se acercó al régimen nazi, sin involucrarse directamente en la Segunda Guerra Mundial. Franco se alejó de los regímenes comunistas y volvió a instaurar la monarquía con él como líder vitalicio, un gobierno que subsistió gracias a la represión violenta, que dejó más de 200.000 víctimas. Al morir, en 1975, lo sucedió en el gobierno el rey Juan Carlos, que fue instruido por el mismo Franco. Hitler. Adolf Hitler, el icónico líder de la Alemania nazi, es recordado por propiciar la Segunda Guerra Mundial y por su responsabilidad en el Holocausto, en el que murieron más de 6 millones de personas, judíos en su mayoría. El antisemitismo y la brutalidad que promovió se reflejaron en el odio que una gran porción del pueblo alemán practicó en contra de los judíos. Su política expansionista alcanzó regiones de Francia, Italia y Polonia, hasta donde llegó su régimen dictatorial. Cuando los aliados triunfaron en la Segunda Guerra Mundial, Hitler se suicidó junto con Eva Braun, en su búnker de Berlín. Se estima que durante su Reich murieron más de 11 millones de personas. Pinochet. Augusto Pinochet se inclinó por la carrera militar a los 17 años. En el ejército desempeñó labores ejemplares hasta que, en 1972 y en medio de una delicada situación sociopolítica, fue designado comandante en jefe interino de las Fuerzas Armadas chilenas. Un año después fue confirmado como líder de la milicia y el 11 de septiembre del mismo encabezó un golpe de Estado en contra del gobierno de Salvador Allende para, según él, liberar al país de la doctrina marxista. Tardó un año más en volverse jefe supremo de la nación. Su dictadura, que duró hasta 1990, se caracterizó por las detenciones arbitrarias, las desapariciones y un saldo de más de 40.000 víctimas. Dictadura. Joseph Stalin se interesó en la teología antes de convertirse en un fiel seguidor del marxismo. Luego se enfocó en el movimiento revolucionario en contra de la monarquía rusa, en donde cimentó su carrera política que llegó a su cúspide en 1924 como dictador de la Unión Soviética, luego de la muerte de Vladimir Lenin. Durante su régimen implementó medidas socialistas como una fuerte inyección de capital humano al campo y a la industria siderúrgica que costó miles de vidas, pero ayudó a la URSS a sostenerse frente a los ataques de Alemania. Durante la década de los 30, Lenin emprendió una cruzada para eliminar a los enemigos de la gente.
lo que implicó la deportación y ejecución de millones de personas. Asesinos. Idi Amin, nativo de Kokobo, una aldea en el oeste de Uganda, Amin se integró al ejército durante la década de los 40. Su carisma e inteligencia le ayudaron a escalar las jerarquías militares. Su implacable metodología para obtener información de los prisioneros también impulsó su carrera en el ejército británico, hasta que en 1971 orquestó un golpe de estado y despojó del poder al recién elegido presidente Milton Obote. Durante su régimen, Amin vivió entre lujos y gobernó con mano de hierro, con un saldo de 500.000 ugandeses muertos y una profunda crisis económica. Su crueldad se manifestó inclusive contra su primera esposa, la cual fue desmembrada, cosida al revés y expuesta en un lugar público, para ejemplificar hasta dónde podía llegar su brutalidad. Dictadores. Jorge Rafael Videla durante su juventud se integró a las filas militares de Argentina, institución en la que avanzó rápidamente. Formó parte de la Secretaría de la Defensa y dirigió la Academia Militar hasta la década de los 60. En 1976, ya nombrado comandante en jefe del ejército, dirigió el golpe de Estado que derrocó a la presidenta María Estela Martínez de Perón. Durante su mandato disolvió el Congreso, prohibió el activismo político y estableció controles militares en las organizaciones obreras. Su régimen se dedicó a eliminar a todo disidente, hasta que en 1981 fue sustituido por el general Roberto Eduardo Viola. En 1985, las autoridades argentinas condenaron a Rafael Videla a cadena perpetua por su responsabilidad en el golpe de Estado y las incontables violaciones a derechos humanos. Argentina 78. Mao Zedong en 1921 cofundó el Partido Comunista, inspirado por las teorías de Karl Marx, entidad que se alió con el grupo nacionalista Kuomintang con el fin de derrocar a los líderes feudales. Después de una segunda alianza durante la guerra sino-japonesa, se suscitó la guerra civil, que llevó a Mao al poder de la República China. Instauró políticas como el Gran Salto hacia adelante, un movimiento agrícola e industrial en el cual todos los recursos eran gestionados por el gobierno. Esto llevó a una tremenda hambruna y la muerte de millones de ciudadanos. La revolución cultural fue otra estrategia emprendida por su gobierno con el fin de implantar un férreo control ideológico. Se calcula que más de 1,5 millones de personas fallecieron durante esta época, además de que gran parte del patrimonio milenario chino fue destruido por considerarse supersticioso. Los dictadores más crueles de la historia. Benito Mussolini se unió a las filas del Partido Socialista de Italia en 1900 y luego de participar en la Primera Guerra Mundial fundó el Partido Nacional Fascista que impulsó duras políticas de control social. En 1921 fue designado como líder del Parlamento y años después se convirtió en segundo al mando del reino italiano. Usó a la policía secreta y el ejército para someter a la ciudadanía, cumplir con sus objetivos políticos y alinearse con el movimiento antisemita. El Duce instauró las llamadas leyes racistas, que segregaron por completo a las personas de origen judío de la vida pública del país. Se estima que durante su régimen murieron más de 1 millón de personas, entre semitas, disidentes y ciudadanos que dijeron o hicieron algo que levantó sospechas de los servicios de espionaje. Videla. Robert Mugabe nació en Kutama, Rodesia del Sur, hoy Zimbabwe, y creció asediado por el racismo de los colonos ingleses, el hambre y la pobreza. En 1963 fundó ZANU, un movimiento anticolonial que impulsó la independencia del país. Llegó al poder en 1980 y desde entonces ha gobernado una nación cuya economía y situación social se mantiene frágil. Mugabe ha resultado vencedor en distintos procesos electorales, pero en diversas ocasiones los comicios han sido calificados como sucios. En 2008, cuando perdió las elecciones frente a Morgan Tsvangirai, se negó a dejar la presidencia y promovió la persecución y asesinato de los opositores. Dado el aislamiento mediático en que está sumida la nación, se desconoce cuántas personas han sido víctimas de su régimen. No te olvides de dejarnos un comentario si crees que te ha gustado.